Bueno, ya me bañé y ahora lo primero que voy a hacer es tomarme una taza de café en lo que pienso que voy a hacer de desayuno. Kevin y Nicky todavía están durmiendo, así que me voy a hacer el desayuno primero para mí y después que les voy a dar el desayuno a ellos. Entonces, aún no tengo idea de lo que voy a desayunar, pero voy a ver qué tengo por ahí y voy a ver qué me preparo entonces. Entonces lo que me voy a preparar para desayunar va a ser yogur con unos plátanos que me encontré en el frío y también voy a usar esto. Esto es gofio. Es como un cereal, un tipo de cereal que se hace a partir del maíz tostado y molido. Y para endulzarlo voy a usar miel. Y algo así quedaría. Yo me había hecho una lista para el día de hoy y tuve que agregar algunas otras cosas porque me di cuenta de que no había comprado fruta ni vegetales y que me faltaba eso. Entonces yo encontré el plátano de casualidad. Una lista bastante pequeña de cosas. El dinero en efectivo, tengo que hacer las compras, desayunar lo estoy haciendo, luego vamos a preparar el almuerzo y hoy también quiero grabar algunos videos cortos para Instagram y algunos shorts también para YouTube. Entonces esas son las cosas que vamos a estar haciendo hoy y de último vamos a editar hoy. Bueno, al final se lo puedo comprar por transferencia en un solo lugar. No tenían carne y nada más compré un pomito de mayonesa y una libra de maicena. Esas fueron las únicas dos cosas con las que viré y con bastante hambre, así que voy a ponerme a preparar el almuerzo. Para el almuerzo vamos a estar preparando pollo frito coreano. Ya me está saliendo demasiado en Instagram y me ha creado demasiado antojo. Así que vamos a intentar recrearlo con las cosas que tengamos aquí en casa. No es muy complicado de hacer, pero hubo un ingrediente que no encontré, que no tenía aquí en la casa. Así que vamos a intentarlo hacer sin eso y a ver qué tal. Entonces vamos a hacer pollo coreano y lo vamos a acompañar con arroz blanco, porque no me puede faltar el arroz blanco para almorzar. Para hacer pollo frito coreano lo primero que vamos a necesitar es el pollo, deshuesado y troceado. Los trozos tienen que tener aproximadamente este tamaño y yo sugeriría que usaran una parte más grasosa, más jugosa y menos seca como la pechuga, aunque también se puede hacer con la pechuga. Vamos a comenzar a preparar el rebozado. El rebozado es bastante simple. Para el rebozado vamos a estar utilizando maicena. La receta original lleva almidón de patata, pero en su defecto se puede usar maicena, almidón de maíz y harina de trigo. Y ahora agregamos la misma cantidad de harina. Vamos a agregar sal. Y vamos a también agregar aproximadamente una cucharada de curry. No tanto por el sabor, sino por el color que nos va a ayudar a darle al pollo. Ahora vamos a dividir la masa. Vamos a dividir el rebozado. Vamos a poner la mitad en otro recipiente. Y a una de las dos partes vamos a agregarle agua. Poner agua de a poco. Nos debe de quedar con una consistencia como esta. Ahora lo que vamos a hacer es tomar cada una de las piezas de pollo, sumergirlas primero en el líquido, las escurrimos, quitamos el exceso y colocamos en el seco. Todo el pollo. Vamos ahora
a sacar el pollo, vamos a sacudir para retirar el exceso de polvo y algo así deberían de quedar. Ahora vamos a calentar aceite y vamos a freír. Como en mi caso no tienes termómetro, lo que puedes hacer es coger un pedacito de la masa y tirarla adentro. Si ves que la masa sube, o sea, sale a flotar, es que ya está lo suficientemente caliente y podemos comenzar a freír. Una vez pasados los 5 minutos vamos a comenzar a sacar los pollos fritos. Y así quedó el pollo. Ahora vamos a preparar una salsa donde vamos a poner la mitad del pollo y la otra mitad la vamos a dejar tal cual. Ahora vamos a preparar la salsa para el pollo. Vamos a estar empleando una cucharada, menos de una cucharada, no es tanto pollo. Y una cucharadita de miel. Y ahora vamos a agregar la mitad del pollo frito a la salsa de mantequillas y miel. Puedes ver, ya la salsa está espesando. Y bueno, ahora vamos a probar qué tal quedó el pollo. El objetivo de este pollo es que haya quedado bastante crujiente, más crujiente del pollo frito habitual. Y bueno, también vamos a probar la salsa de mantequilla y miel a ver qué tal le quedó al pollo. El pollo está súper crujiente por fuera, pero por dentro está blandito, está tierno y obviamente todavía tiene todo el jugo adentro. Está muy rico. Vamos a ver qué tal. A pesar de haberlo pasado por la salsa, sigue manteniéndose igual de crujiente que el normal. La salsa en sí, cuando la probé sola, no me convenció, pero ahora probándola junto con el pollo está muy buena, está brutal literalmente. Puntuación para el pollo frito coreano hecho por mí aquí en casa. Y bueno, lo que me faltó, el ingrediente que faltó fue la levadura química, que probablemente con la levadura química hubiera quedado aún más crujiente. Pero bueno, sin levadura química la puntuación es un 8.5 por la salsa y por lo crujiente que quedó. Como vieron al principio del video, hoy no pude comprar prácticamente nada, no pude sacar efectivo, entonces no pude ir al agro a comprar ni frutas ni verduras. Y bueno, entonces ahora por la noche voy a hacer algo con lo que queda aquí en la casa. Voy a intentar hacer una especie de arroz frito chino, algo así, no sé, chino porque va a llevar salsa de soja. Pero bueno, vamos a intentarlo hacer y a ver qué tal nos queda. Vamos primero a romper 2 huevos. Vamos a batir los huevos sin incorporar demasiado aire. Una vez batidos bien los huevos, vamos a calentar una sartén con un chorrito de aceite. También voy a estar agregando esta especie de sazonador, que es como un mix de sazonadores, para aportarle un poco más de sabor al arroz. Una vez lo hayamos sofrito por alrededor de 30 segundos, vamos a proceder a agregar los huevos batidos. Vamos a hacer algo así como una especie de huevos revueltos, pero cocinados en exceso. Nos tiene que quedar cero jugoso y bastante seco. Cuando nuestros huevos tengan esta apariencia es el momento de agregar el arroz. En este caso voy a estar usando arroz que me sobró del almuerzo. Vamos a comenzar a mezclar los huevos con el arroz por aproximadamente 1 minuto. Tenemos que seguirlo removiendo para evitar que el arroz se nos queme o el huevo se pegue a la sartén. Mientras tanto vamos a ir preparando una salsa con base de soja, a la cual también le vamos a agregar
salsa de picante habanero, un chorrito de aceite de romero, una cucharada de miel y lo vamos a revolver bien. Vamos a agregar esta salsa al arroz y al huevo que teníamos antes sofrito y vamos a dejar reducir por aproximadamente 1 minuto. Nos encargamos ahora de mezclar toda la salsa hacia todo el arroz y el huevo para que se integre bien con estos dos. Cuando tenga este aspecto ya estará listo para servir. Ahora solo nos queda emplatar y probar qué tal queda. Sinceramente es un plato bastante simple, pero no por ello quiere decir que está malo. Para mí está bastante rico y el sabor de la salsa de soja al arroz y al huevo le queda de 10.